Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy voy a dar mi opinión sobre la serie de La Casa de Papel que se encuentra en Netflix y que termina el año pasado. También hablaré de otros temas como de otras series que estoy viendo en el momento y de algunas ideas que tengo para mis próximos videos, los cuales espero terminar a tiempo. Esto lo digo para mantenerlos al tanto. Otra cosa, también estoy haciendo un reto para este mes de febrero y del cual hablaré más adelante. Pero ya volviendo a la serie, pues La Casa de Papel comenzó con la perspectiva de Tokio, una rufián perseguida por la policía, y que es encontrada por el profesor, para así, junto a otros rufianes, llevar a cabo su plan de robar la casa de monedas. Es ahí en donde Tokio conoce a Nairobi y se hacen amigas. Y bueno, haciendo aquí un paréntesis, Nairobi y Helsinki son de mis personajes favoritos de la serie y la escogí a ella para hacerle un tributo en este video, ya que mi amiga Jorma y yo estábamos viendo esta serie y nos encantó Tokio y Nairobi. Y como ya estaba por terminar la serie, pues decidimos hacer un arte fanático de ambas. El de ella lo pueden ver en su cuenta de Instagram, su nombre es byyoyome17. En alguna parte de la pantalla dejaré su nombre por si acaso. Y bueno, ya volviendo, Tokio conoce a Ryo y tiene una relación romántica con él. También crea una buena relación con el resto de la banda. Y todos se preparan para llevar a cabo el plan detallado del profesor. Y es así como comienza la serie. Tengo que admitir que esta serie me ponía mala de los nervios, porque cuando uno pensaba que el plan se iba al carajo, resultaba que no era así. Siempre tenían un truco bajo la manga, lo cual te dejaba sin aliento y con ganas de ver más, para ver el de cómo ellos se la ingeniaban en salirse con la suya. Me gustaban mucho las interacciones de los personajes, sus problemas internos tanto en el atraco y hasta los mismos policías entre ellos. También el diálogo, en especial cuando estos maldecían. Uno de ellos era Tamayo, ese cabrón sí que me hizo reír. Pero como todo, esta serie también tiene sus altas y bajas, ya que había momentos ingeniosos, otros que no hacían sentido o otros que la cagaban de alguna forma, que uno se quedaba como que incrédulo. Como por ejemplo cuando Alicia Sierra, estando embarazada, encuentra al profesor y lo amordaza, tomándolo de rehén, así como lo acabo de decir. Uno se queda como que, ¿cómo lo hizo? Otros momentos eran cuando se ponían a tener relaciones sexuales en el mismo atraco y uno como que no pueden escoger otro mejor momento. Pero pues, ¿qué se le puede hacer? La historia está buena, aunque no es la gran cosa. Eso sí, habrá momentos que te harán llorar, sentir coraje y frustración. La recomiendo para las parejas que quieren ver una serie de acción, drama y romance. Y hablando de series, en este momento me encuentro viendo la de Demon Slayer, que está buenísima. Y no veo la hora por hablar de ese anime. Ya llevo diciendo esto en varios videos, así que ya pronto, ya pronto. Y también estoy viendo la serie de The Golden Girls por primera vez y mi esposo y yo estamos que nos morimos de la risa. Esas viejitas están brutales. Si aún así no la han visto, se las recomiendo. La pueden encontrar en Hulu como también el nuevo season de Demon Slayer. Como les dije en un principio, estoy haciendo un reto en este mes de febrero, el cual se llama February, si así es que se pronuncia, y este fue creado por FIFA. Y es bien versátil ya para aquellos como yo que no tienen tiempo para dibujar, pero podemos hacer un dibujo por semana. Por aquí les muestro una lista anterior del reto para que tengan una idea y ya lo saben por si quieren participar. Me gustó mucho hacerle este tributo a Nairobi y estoy contenta con el resultado final, aunque me hubiera gustado pintarla de la forma en como lo estoy haciendo ahora. Pero pues espero que ustedes se hayan disfrutado del proceso y déjenme saber en los comentarios si ya vieron esta serie y no se olviden de darme un me gusta si les gustó mi video. No se pierdan el resultado final al final del video y hasta la próxima.